El arrendamiento financiero o contrato de leasing es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a un arrendatario a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el contrato. Vencido el término del contrato, el arrendatario tiene la facultad de adquirir el bien a un precio determinado que se denomina residual, pues su cálculo viene dado por la diferencia entre el precio originario pagado por el arrendador, que son más los intereses y los gastos, y las cantidades abonadas por el arrendatario al arrendador. Si el arrendatario no ejerce la opción de adquirir el bien, deberá devolverlo al arrendador, salvo que el contrato se prorrogue. Contextualizándonos un poco en el y en la historia del leasing, eh, podemos encuadrarlo como un contrato que significa dejar de lado la posición sostenida en nuestro medio por un sector minoritario de la doctrina que se considera el leasing como un instituto jurídico con trascendencia real que otorga al tomador el uso y goce sobre una cosa ajena. Un poco de historia está basada en que en el proyecto de la Comisión Federal del 1993 mantuvo, mantuvo el criterio referente al leasing, pero con referencia a los inmuebles pensó en lo que iban a denominar como leasing. Giovanoli caracteriza al leasing como un desmembramiento de la propiedad en el tiempo, descartando la comparación a los arrendamientos inmobiliarios de los países de Europa, que no confieren derechos reales al locatario de un inmueble. En algunas ocasiones se exige su inscripción en el registro. Dentro de la naturaleza jurídica, el leasing se considera como un contrato atípico. El leasing no es reconducible a ninguno de los contratos típicos y en particular a los que iremos a mencionar en este momento como lo son no al mutuo, no obstante ser una financiación verdadera y propia, falta la obligación de restituir al mutante las cosas fungibles pasadas en propiedad del mutuario, no al comodato por la onerosidad que lo distingue, no a la venta y en particular a la venta en cuotas con reserva de la propiedad, con la cual presenta alguna afinidad porque falta el pasaje de la propiedad del vendedor al comprador, no a la locación o al arrendamiento, porque sobre la afinidad indudablemente existente prevalecen las diferencias, mientras que en el arrendamiento cualquiera puede ser locador. En el leasing, el locador es siempre una sociedad que ejerce profesionalmente una actividad. Otra parte de la naturaleza jurídica del leasing es que este se considera como un contrato mixto. La doctrina italiana considera el leasing como un contrato mixto, formado por un arrendamiento y una promesa unilateral de venta por parte del arrendador. Esta modalidad se encuadra como un contrato mixto en razón de que la intención económica de los sujetos está estrechamente vinculada a ellos y la estructura jurídica característica del alquiler de equipo de producción presenta diferencias con el esquema típico, consistente en la actividad intermediaria desarrollada entre el fabricante y el usuario de los equipos o bienes. En el proceso como tal del leasing intervienen tres partes. Estas partes son el arrendatario o locatorio, el arrendador y el proveedor. El arrendatario se define como la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que al celebrar contrato de arrendamiento financiero obtiene derecho al uso, goce y explotación económica del bien en los términos y condiciones estructurales respectivos. El arrendador es la persona natural o jurídica que entrega bienes en arrendamiento financiero a uno o más arrendatarios, y el proveedor es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que transfiere al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato. El proveedor puede ser una persona que se dedica habitual o profesionalmente a la venta de bienes, o una persona que ocasionalmente enajena un bien, o en el mismo arrendador, es decir, el dador o proveedor debe ser una entidad financiera o una sociedad que tenga por objeto operaciones financieras.
Modalidades LEASIN. Entre las modalidades podemos encontrar el arriendo operativo. En esta modalidad, los equipos son dejados funcionando en la empresa durante el tiempo que estipula el contrato de arrendamiento. El arriendo con renovación tecnológica es un sistema de arriendo que permite migraciones muy flexibles hacia los modelos de la próxima generación requeridas de acuerdo a los avances tecnológicos y a un plazo convenido entre las partes. Recompra con renovación. Figura que contempla la posibilidad de comprar la base instalada en un arrendamiento que incluye la renovación tecnológica. Recompra sin renovación. Figura que contempla la posibilidad de comprar la base instalada en un arrendamiento que no incluye la renovación tecnológica. Características del LEASIN. Este contrato tiene una serie de atributos que lo distinguen. Entre ellas podemos encontrar: al finalizar el contrato, el arrendador financiero está obligado a ofrecer a su cliente la posibilidad de adquirir el bien. Esta nota no se comparte con el contrato de arrendamiento, aunque pueda tener características similares al LEASIN. Durante toda la vida del contrato, la entidad del LEASIN mantiene la titularidad sobre el bien objeto del contrato, aunque no responda de los vicios que pueda aquejar al bien. Es el arrendatario financiero quien corre con los deterioros y la pérdida de susodicho bien. Como norma general, este contrato lleva aparejada una cláusula por la cual el cliente está obligado a soportar las inspecciones que sobre el bien desea hacer el propietario del mismo, e igualmente el cliente está obligado a pagar a su costa un seguro al que le obliga la entidad de LEASIN. Frente al incumplimiento del cliente, la entidad de LEASIN podrá ejercer acciones declarativas o ejecutivas. Además, puede resolver el contrato e instar al juez, a través de un corto procedimiento procesal, la recuperación del bien objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de que el cliente haga valer otras pretensiones relativas al contrato de LEASIN en el procedimiento declarativo que corresponda. Si el arrendatario financiero fuere declarado en concurso de acreedores, la entidad de LEASIN, como propietaria del bien, puede interponer su tercería de dominio. En lo referente a los costos, hay dos tipos de costos de LEASIN. Uno es el coste de depreciación, que es el más caro de estos dos factores, y el costo del préstamo del dinero, que es el coste financiero que varía según el tipo de interés aplicable por la entidad arrendadora. El coste del LEASIN será un interés más el cálculo de la amortización del equipo. Dicho coste resulta muy adecuado para empresas con poco capital, además de las ventajas fiscales que tiene. Para el cálculo del pago mensual total, incluyendo el coste de depreciación más el coste del préstamo del dinero, se utiliza la siguiente fórmula: R es igual a B sub I, que multiplica a 1 más I elevado a la n menos F sub I, todo esto sobre 1 más I elevado a la n menos 1, donde R es el pago mensual, V es el valor actual del bien, F es el valor final del bien o valor residual, opción de compra, I es la tasa de interés expresada en términos mensuales, y N es el número de periodos o mensualidades. Los plazos y los cánones. Los plazos dependen de la disponibilidad de recursos con que cuenta la entidad. Se manejan normalmente plazos entre 12 y 48 meses. Los cánones de arrendamiento se pagan en modalidad anticipada o vencida y en diferentes formas de pago, como pueden ser mensual o bimensual. La opción de compra debe pactarse desde el comienzo de la operación y normalmente debe ser mayor al 1% del costo de adquisición del bien. Para LEASIN con entidades del Estado, algunas compañías exigen la ignoración de una renta por medio de una fiducia que garantice el pago de la obligación. Ventajas y desventajas del arrendamiento financiero. Dentro de las ventajas podemos encontrar
diferentes posibilidades y favores que nos permite el contrato como tal. Se puede financiar el 100% de la inversión, se mantiene libre la capacidad de endeudamiento del cliente, flexible en plazos, cantidades y acceso a servicios, permite conservar las condiciones de venta al contado, la cuota de amortización es gasto tributario, por lo cual el valor total del equipo, salvo la cantidad de la acción de compra se rebaja como gasto en un plazo que puede ser menor al de la depreciación acelerada. La empresa así puede obtener importantes ahorros tributarios, un mínimo de conservación del capital de trabajo, oportunidad de renovación tecnológica, rapidez en la operación. El leasing permite el mantenimiento de la propiedad de la empresa. En caso contrario, cuando no se cuenta con leasing, si en una actividad comercial se requiere una fuente de inversión para nuevos equipos, es frecuente que se haga la financiación del proyecto con aumentos de capital o emisión de acciones de pago, lo que implica, en muchos casos, dividir la propiedad de la empresa entre nuevos socios, reduciéndose el grado de control sobre la compañía. Y dentro de las ventajas, tenemos de que se accede a la propiedad del bien, a veces al final del contrato, al ejercer la opción de compra, no permite entregar el bien hasta la finalización del contrato, existencia de cláusulas penales previstas por incumplimiento de obligaciones contractuales y coste a veces mayor que el de las otras formas de financiación, en particular cuando se producen descensos en los tipos de interés.